Controlando el rebaño, negocios y armas, el placer y la fuerza. Por Iván Orechávez, 18 de julio de 2020 @realbiopolítica. Uno de los principios de la realbiopolítica consiste en la doble naturaleza del poder, donde el placer y el miedo acuñan las dos caras de una misma moneda. Al respecto nos ayudará a entender este principio la investigación de la doctora Mercedes Murillo Barroso, investigadora del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada, publicada el 2020, titulada La metalurgia. La revolución del metal. Serie Origen. Cuadernos de Atapuerca, 15. Quien es especialista en el conocimiento de las primeras etapas metalúrgicas de la península ibérica, las representadas en las culturas almerienses de los Millares y el Argar. La investigadora nos dice lo siguiente: es difícil imaginar un mundo sin metales, y muy pronto los seres humanos descubrieron sus propiedades, primero como pigmentos, después como adornos y enseguida como instrumentos y armas, destaca Murillo. El conocimiento del metal da origen a buena parte de las divisiones de la prehistoria: edad del cobre, edad del bronce o edad del hierro. Incluso, mucha gente resume la época actual con el nombre de un metal, la edad del silicio, básico en todos los electrodomésticos, en móviles y ordenadores. El oro, la plata o el cobre y el bronce se difundieron por Europa para dar visibilidad a las incipientes clases sociales que se estaban conformando. Las élites buscaron el comercio de metales para distinguirse y mostrar su estatus, y solo de manera tardía el metal sustituyó a la piedra y las armas de bronce desplazaron a la madera y a las puntas de pedernal. Con el uso del hierro para clavos y arados, se impulsó la economía y se desarrollaron las ciudades. La transformación de los minerales responde por consiguiente a decisiones y conflictos sociales y no a necesidades técnicas o defensivas, aunque con el paso del tiempo los herreros se convirtieron en personajes muy valorados y con sus productos la violencia y los imperios se extendieron por el mundo. Los metales están dentro de nuestro cuerpo, constituyen gran parte de la corteza terrestre y forman la base de la mayoría de los avances tecnológicos y de los sistemas constructivos actuales. La metalurgia es el conjunto de técnicas para extraer los metales contenidos en los minerales y transformarlos. Los primeros rituales sobre la inmortalidad del alma hicieron uso de los minerales rojizos en los cadáveres de sus difuntos para representar la vida a pesar de la muerte, concepto más apropiado al de vida después de la muerte. La metalurgia surgió hace unos 8000 años durante la prehistoria para elaborar adornos como anillos o collares y no para fabricar armas. Esta metalurgia ornamental se registra en el tiempo anteriormente mencionado en el cobre fundido trabajado por grupos de Turquía y de Irán extrayendo de las rocas los metales por medio del fuego. Al inicio la extracción usaba de técnicas sencillas desarrolladas en un ambiente doméstico mediante el trabajo colectivo y principios colaborativos. El desarrollo de la metalurgia fue tal que la prehistoria se divide históricamente en edad del cobre, en la que surgen las primeras redes tributarias redistributivas. Había que defender las cosechas, para eso se fabrican puntas de flecha y lanzas de cobre, así como mazas. En la edad del bronce, donde surgen los primeros reinos, bajo una estructura política simple formada por la casa reinante, la burocracia palatina de escribas y el pueblo. Estos reinos no pudieron constituir grandes imperios, solo confederaciones inestables de ciudades-estados como en el caso de Sumeria y la Grecia micénica, o estados prístinos reducidos a un ámbito geográfico específico, como el Egipto nilótico. Posteriormente los reinos de la Edad de Bronce son derribados, entrando el mundo conocido en el oscurantismo. Fue la Edad del Hierro gracias a la cual emergen los primeros imperios universales una vez que se reorganizan todas las estructuras políticas del bronce desde cero. Los asirios asimilan el uso de la técnica del hierro y logran expandirse más allá de sus fronteras naturales hasta anexarse a Egipto. Desde aquí cada nuevo imperio será más expansivo que el anterior. Los asirios serían exterminados, quedando en su lugar un escenario inestable. Es aquí donde surge la profecía de Daniel durante el reinado de los babilonios, uno de los reinos que se reparten los dominios de la extinta Asur. Los persas aqueménides conquistan las 3/4 partes del mundo: Egipto, Babilonia, Anatolia, fracasando en su intento de conquistar Grecia, la cuarta parte faltante. Este reino se sostendría por una aplastante maquinaria militar burocrática que sería asimilada por el imperio macedónico, que lograría conquistar todas las 4 partes mencionadas, llegando aún más allá. El hierro forjó el imperio de Alejandro, y también convirtió en reyes a sus sátrapas a la muerte de este. Por último surgiría el Imperio Romano, que anexaría para sí a los reinos venidos de estas satrapías helenísticas. El hierro forjó al Imperio Romano, y también dio sostén a los reyes, marqueses, duques, condes y barones que surgieron en la Edad Media. Pero hay otras edades que nos ayudarán a entender los sucesos siguientes y actuales. La Edad del Acero en el siglo XIV dio lugar a la aparición de los primeros estados-nación que, bajo la idea monárquica de unidad, acabarían con toda la estructura feudal anteriormente mencionada mediante las grandes guerras, quedando prácticamente sin la base de su poder originario.
Para ello los monarcas absolutistas crearían un aparato burocrático que daría nacimiento a la república y se sostendrían en una infraestructura industrial militar que por su propia expansión daría lugar a los grandes imperios coloniales, los cuales al enfrentarse entre sí en las guerras mundiales ocasionarían la caída de las grandes monarquías absolutistas y el emerger de las repúblicas. El acero forjó los primeros grandes imperios coloniales de alcance ultramarino transcontinental, y también forjó la posterior parcelación planetaria en estados republicanos asociados a la Organización de las Naciones Unidas. Si seguimos la ruta lógico-histórico trazado en esta hoja de ruta, faltaría solo una nueva edad de algún componente metálico que forje otro nuevo imperio para después desmoronarse en una feudalización tecnológica. Pero este orden podría ser alterado por una élite con sólidos conocimientos de la real biopolítica y que cuente con los recursos necesarios para tal fin. Esta sería la edad del sicilio que engendraría una bestia diferente en extremo a todas las demás. Entendiendo esto resulta predecible que todo aquellos que se nos hace ver como catástrofes inesperadas, pandemias, bancarrotas, desorden mundial, estados fallidos, no son sino fases de la demolición controlada de la infraestructura financiera industrial actualmente en proceso de desmantelamiento. La edad del silicio va a dar lugar a la caída de los estados soberanos y la imposición de una única tecnodictadura mundial de alcance planetario. El regocijo ornamental de la metalurgia prehistórica dio lugar al aparato militar de los grandes imperios, y la industria del ocio de la era digital dará lugar al control efectivo sobre enormes masas de población. Puede que la metalurgia sea vista como la victoria del ser humano sobre la materia, pero lo que se viene ahora será llanamente el fin del juego.